vamos a empezar con la clase del día de hoy, que vamos a ver la segunda parte para hacer nuestro video tutorial. Esa segunda parte, ¿de qué trata? De división de fracciones. Recuerden que la semana pasada vimos multiplicación de fracciones, que recuerden que se hacen utilizando línea recta, o sea, multiplicamos en línea recta, ¿cierto? Y cuando hay trinomios o hay factor común o hay una diferencia de cuadrados, pues debemos factorizar, ¿sí? Que son los casos que nos tocó para hacer el video, cuando tenemos que factorizar. Resulta que asimismo pasa en la división. Hay unos casos donde necesitamos factorizar y es exactamente igual. Cuando aparecen trinomios, cuando aparece factor común o cuando aparece diferencia de cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar apuntes de qué es una división de fracciones algebraicas o cómo se resuelve. Teniendo en cuenta que la única diferencia con lo que vimos la semana pasada es que aquí no vamos a multiplicar en línea recta, sino que vamos a multiplicar en X. Esa es la única diferencia. Lo demás se aplica exactamente igual. Entonces vamos a tener en cuenta que para dividir fracciones algebraicas procedemos igual que como hacemos con fracciones normales. Las fracciones normales, ¿cómo se dividen? Haciendo un producto cruzado, es decir, multiplicar en X. Aunque antes de multiplicar debemos simplificar si se puede. Así como lo hacíamos en los ejemplos de la semana pasada, que si podemos simplificar la variable con exponente, lo debemos hacer. Que si podemos simplificar los coeficientes, lo debemos simplificar. Pero la única diferencia es que no lo hacemos en línea recta, sino que se hace primero una multiplicación en X. Para ello necesito que todos tomemos apuntes de esto que está en amarillo y de este recuadrito de este ejemplo, por favor. Entonces, espérenme, ya les comparto. Una división de fracciones no quiere decir que voy a dividir, ¿sí? Las fracciones cuando se dividen se resuelven por medio de una multiplicación cruzada, se le conoce como ley de la oreja, multiplicación cruzada, producto de extremos y medios, tiene varios nombres, pero básicamente es multiplicar en X. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este ejemplo que hay aquí en el tablero. Entonces, vamos a copiar este ejemplo todos para que lo vayan haciendo conmigo paso a paso y van escribiendo lo que van haciendo. Dime. ¿Puedes subir un momentico al ejemplo de las letras, por favor? Ok. Un momentico, no me demoro. Ahí se ven ambos, ¿cierto? Gracias. Y Sí, miren el ejemplo número 1 que vamos a hacer. Ejemplo 1. Que es ese que acá que tengo seleccionado con el mouse, ¿ok? Ya puedo dejar de compartir, Sofi. ya voy, pero un momentico, un momentico. Bueno. Listo, profe, gracias. Entonces, ustedes me van a decir si ven bien el tablero, si lo acerco más. ¿Ven bien? Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, allá está bien. Bueno, entonces vamos a empezar con este ejemplo número 1, que obviamente es uno de los más fáciles. Y luego vamos a trabajar con los ejemplos donde nos toca factorizar, que son los que no son más difíciles porque el resultado sale mucho más rápido y más fácil, pero sí requieren como mayor procedimiento. En este caso, sobra decir que cómo sé yo que es una división, porque en la mitad va a estar el signo de dividido, ¿cierto? En las de multiplicación en la mitad va a haber solo un puntico, que ese es el que es referencia a la multiplicación. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que van a hacer en su video una multiplicación, que es la que vimos la semana pasada, y una división, que es la que estamos viendo el día de hoy. Para esta división de fracciones, lo que voy a hacer es multiplicar en X. Para multiplicar en X, pues voy a hacer aquí mis flechitas para que nos guiemos.
¿Qué es lo que voy a tener en cuenta siempre, muchachos? La primera línea que sale del número de arriba de la primera fracción con la segunda fracción va en la parte de arriba. Siempre. No puedo ubicarlo en la parte de abajo porque si no mi proceso va a quedar mal. Entonces siempre la primera diagonal va en la parte de arriba. Y antes de resolver cualquier multiplicación la voy a escribir, como hacíamos la semana pasada. Voy a escribirla. Entonces voy a escribir 2x por x menos 2, ¿cierto? Siempre voy a escribir 2x por x menos 2. ¿Listo? De allí voy a hacer lo mismo con la otra diagonal que sale de la x. Entonces voy a multiplicar x al cuadrado por x más 1, ¿sí? La línea roja queda en la parte de arriba y la línea negra queda en la parte de abajo. Entonces, voy a escribir esa multiplicación porque todavía no voy a resolverla. Entonces, x al cuadrado por x más 1. ¿Hasta allí vamos claro? Sí, señora. Profe, Dime. una pregunta. Si yo, por ejemplo, ubicara primero la x más 1 y después la x elevada a la 2, ¿queda mal? Queda bien. Eso es una buena pregunta. No importa si yo aquí ubico al contrario, pero lo que no puedo hacer es ubicar la línea negra en la parte de arriba, porque ahí no va, ¿sí? O sea, si yo pongo primero x más 1 por x al cuadrado, no pasa nada, porque en la multiplicación eso era el resultado, ¿listo? Para que ustedes tengan lo mismo acá. Si yo acá arriba pongo primero x menos 2 por 2x, no va a pasar nada. Lo que no puedo hacer es cambiar el orden. Siempre la línea roja va a ir arriba y la línea negra va a ir en la parte de abajo. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Señora, Ahora, exactamente como lo hicimos la semana pasada. Vamos a mirar si podemos simplificar alguna variable con algún exponente. Recuerden que no pueden estar sumándose o restándose con algo. Ustedes me van a decir cuál puedo simplificar o cuáles. ¿cómo dijo, profe? ¿Cuáles puedo simplificar en las variables, en las letras? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que simplificábamos exponente con letra, pero ellas no podían estar sumándose o restándose con algo. Ya. La x a la 2 y la 2 a la x. Muy bien, Nicole, muy bien, Sofía. Puedo simplificar la x al cuadrado que está en la parte de abajo, ¿sí? Con la x que está acá en la parte de arriba, porque esas no están acompañadas ni de suma ni de resta. Siempre se simplifica el exponente, ¿sí? Con la variable. Simplificar, pues nosotros lo que hacemos es hacerle como un tachón para poder que nuestro ejercicio se resuelva mucho más fácil, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer luego de simplificar es escribir otra vez mi expresión sin lo que taché. Entonces voy a escribir acá abajo todo sin la X que acabé de tachar. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Voy a escribir la X sin el elevado al cuadrado que acabé de simplificar. Cuando ya simplifico, ¿sí? Miren que aquí ya no me queda nada más por hacer, no me queda ninguna otra simplificación. Entonces, cuando pasa eso, lo que tengo que hacer es multiplicar aplicando la ley distributiva. Recuerden que siempre que a mí me quede un término afuera del paréntesis, un término, ese va a multiplicar a los que están adentro del paréntesis. Siempre, tengan eso en cuenta. Entonces, 2x, vamos a multiplicar 2 por x y 2 por 2. Y lo mismo va a pasar en la parte de abajo. La x que quedó por fuera del paréntesis va a multiplicar a los que están adentro de ese paréntesis. Entonces, vamos a proceder. ¿Cuánto nos da 2 por x? 2x. 2x. ¿Y cuánto me da 2 por menos 2?
2 por menos 2. Menos 4. Menos 4. 4. Gana menos 4. Sobre. Hago lo mismo en la parte de abajo. En este caso, x por x. ¿Cuánto me da? X. ¿X a la qué? A la 2. A la 2. Recuerden que siempre que yo multiplique la misma letra, el exponente se va a sumar. Aquí tengo x a la 1 por x a la 1, que me daría x a la 2. ¿Y cuánto me daría x por 1? X a la 1. X a la 1, es decir, x solita. Como es positivo, entonces pongo más x. Y este sería el resultado de esta división de fracciones algebraicas. Entonces tomen apuntes de este ejemplo número 1. ¿Listo, chicos? ¿Los demás? Sí, profe, ya. Bueno, entonces Sí, vamos a dejar este ejemplo y vamos a hacer otro del mismo estilo. Para ahí proceder a los que son con factorización. Recuerden que los que son con factorización no es que sean complejos, lo único que tengo que hacer es saber factorizar para poder simplificar, porque ya les voy a explicar qué pasaría cuando si no existiese pues la factorización como tal, ¿ok? Entonces voy a poner ejemplo número 2. Voy a borrar. Y vamos a proceder a hacer nuestro ejemplo número 2. En este ejemplo vamos a dividir las siguientes fracciones. Entonces, observen. Miren las dos fracciones que vamos a dividir. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál es el primer paso? ¿Quién me puede recordar? Lo de la X, el 4X por el X menos 2. O sea, unir las cositas. Muy bien. Multiplicar en cruz, ¿sí? Así suena chistoso. Vamos a multiplicar en cruz y vamos a escribir esa multiplicación. Entonces, siempre la primera diagonal que va desde el primer número de la fracción, que es esta línea roja, va a ir en la parte de arriba, siempre. Entonces, lo primero que hago es expresar esa multiplicación, no la voy a resolver. Entonces, 4x por x menos 2. Miren que yo siempre encierro en paréntesis los que tienen dos o más términos, ¿sí? Para que no me confunda cuando luego esté aplicando la propiedad distributiva. Hago lo mismo con la segunda línea, que sería 4x menos 3 por 2x al cuadrado. Entonces, voy a escribir la multiplicación. Todavía no la voy a resolver. Cuando ya la escribo, ¿qué debo confirmar? ¿Qué debo mirar? Sí, Creo que están por fuera. Sí, puedo simplificar, muy bien. ¿Y a quiénes puedo simplificar en este caso? 4X con el 2X a la 2.
Bien, el 4x con el 2x a la 2. Simplifico la letra que acompaña el 4 con el exponente del 2x a la 2, ¿cierto? Cuando ya simplifico, procedo a escribir otra vez mi ejercicio, pero sin lo que taché, ¿sí? Ya eso se fue porque ya lo simplifiqué. Entonces voy a escribir 4 por x menos 2 sobre 4x menos 3 por 2x. Como ya aquí no tengo nada más para simplificar, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva, es decir, ya voy a multiplicar. Entonces multiplico el que está por fuera del paréntesis por los que están adentro del paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a proceder. ¿Cuánto da 4 por x? 4x. 4x. ¿Cuánto nos da 4 por menos 2? Menos 8. Menos 8. Ya hice mi parte de arriba, miren, el 4 multiplicó a la x y el 4 multiplicó al 2. Hago lo mismo en la parte de abajo, teniendo en cuenta, miren que en la parte de abajo tenemos el coeficiente con parte literal, ¿no? Entonces, 2x por 4x, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 8x 8x a la ¿qué? a la 2. A la 2. Tengan en cuenta esos pequeños detalles. Si yo no le coloco el exponente, pues mi ejercicio me va a quedar incompleto, me va a quedar regular, ¿cierto? Entonces, miren, 2 por 4 me da 8 y x por x me da x a la 2. Ahora, ¿cuánto me da 2 por menos 3? Menos 6. 6, muy bien. Y x por nada que tiene el 3, pues nos da x. Y ese sería el resultado de esa división de fracciones. Aquí, ¿por qué ya no simplifico? Porque ya tengo signos de resta, que en este caso son resta, no puedo simplificar. Siempre que haya un signo en la mitad de suma o resta, no puedo seguir simplificando. ¿Ok? Entonces tomemos apuntes de este segundo ejemplo.